Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesús, paz a vosotros. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta mañana, poder compartir un mensaje más de la palabra de Dios. Y para ello, hermanos, vamos a abrir nuestras escrituras. Tendremos una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 35. Vamos a leer algunos versículos, desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Repito la cita, Éxodo capítulo 35, desde el versículo 4 al versículo 10. Vamos a leer juntamente, ustedes en sus casas. Vamos a aprovechar esos momentos para entender el mensaje de Dios que dice así. Versículo 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado diciendo: tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo liberal de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, metal, y cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino fino, y pelo de cabras, y cueros rojos de carneros, y cueros de tejones, y madera de sitín, y aceite para la luminaria, y especias aromáticas para el aceite de la unción, y para el perfume aromático, y piedras de ónix, y demás pedrería, para el efod y para el racional. Y todo sabio de corazón entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Hermanos, ocupen sus lugares, por favor. Vamos a proceder a explicar la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, en esta mañana me gustaría compartir con ustedes este tema que lo he titulado Trabajo en equipo. Cuando nosotros hablamos de esos términos, ciertamente son frases o son palabras que ocupamos más recientemente, son algunas situaciones que se han expresado en los ámbitos sociales y donde es muy efectivo. Cuando hablamos acerca del trabajo en equipo, podríamos nosotros ahorita desglosar muchas situaciones que se han dado en los últimos tiempos, pero debemos de recordar que aunque no todos los conceptos que son recientes se encuentran en la palabra de Dios, pero también encontramos en la misma escritura todas estas situaciones que se han dado a lo largo del tiempo. El ser humano prácticamente es el mismo desde la creación y bueno, nos hemos ido adaptando a lo largo de la historia, pero es indudable que lo que vamos a platicar el día de hoy no es algo reciente, aunque el concepto como tal así lo defina, pero es algo que se ha dado desde la antigüedad y que Dios mismo ha procurado que nosotros podamos realizarlo de esta forma. Comienzo con esta lectura porque aquí vamos a ver cómo es que Dios determina que cuando se vaya a construir ese santuario puedan tratar de trabajar todos en la forma en la que Dios les ha dado un don o que Dios les ha dado una virtud, para que de esa manera, unidos, puedan lograr objetivos grandes. Es cierto que se encontraban en el desierto, que no había demasiada materia prima y que era complicado el poder encontrar algunas situaciones que se mencionan en la lectura que acabamos de realizar. Pero dice en el último versículo, en el versículo 10, que no nada más era la materia prima, sino también tenía que ver con el recurso humano. Y fíjense el versículo 10, y todo sabio de corazón entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros vamos a realizar alguna actividad, es cierto que tenemos que ver primero los elementos con los que vamos a ejecutar cada una de esas acciones. Cuando hablamos de la materia prima, como se los he mencionado, pero es indudable que no solamente se requiere de los elementos para que las cosas funcionen, sino que se requiere también de la actividad humana, de que el ser humano pueda ejercer alguna actividad para poder concluir con estas labores. Y por eso dice aquí que Dios estaba también requiriendo personal, estaba requiriendo que existieran personas que fueran a realizar ciertas actividades muy puntuales. Dice ahora el capítulo 36, ahí solamente es la invitación a que trabaje también el pueblo, trabajen también las personas. Y el capítulo 36 de Éxodo nos dice desde el versículo 1, cuando ya lo ponen en práctica. Una vez que ellos también van a recibir materia prima, debe de existir la mano del ser humano para que se pueda ejecutar la obra. Dice el capítulo 36 de Éxodo, versículo 1. Hizo pues Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia, para que supiesen hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Jehová. Así que encontramos aquí dos personajes en particular, como si fueran los líderes de la obra,
hablando de Bezalel y Aholiab, pero también menciona, y todo hombre sabio de corazón. Este trabajo no se podía lograr solamente entre dos personas, cuatro o cinco, sino que tenía que ser un trabajo en conjunto. Dice, y todo hombre sabio de corazón, y a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia, para que supiesen hacer toda la obra del servicio del santuario. Qué importante es esto, porque aquí la frase no solamente nos está diciendo que cada persona cuenta con el conocimiento para realizar actividades, sino que también Dios deposita en cada uno de ellos cierta virtud para que esto pueda ser posible. Nosotros como personas en ocasiones creemos que todo lo que hacemos es por nuestra fuerza, es por nuestro conocimiento, es porque nosotros tenemos el medio por el cual realizar cada una de las situaciones que hemos de hacer. Pero a veces nos olvidamos que es Dios el que también contribuye para que esto sea posible. Sin Dios no podríamos hacer nada. Por Él somos, por Él nos movemos, por Él existimos. Pero también, hermanos, por Él podemos realizar todas estas actividades porque el conocimiento pleno, a quien le corresponde o quien lo posee, solamente es nuestro Dios, el que cuenta con todo el conocimiento. Sabemos que uno de los atributos que tiene Dios es la omnisciencia. Omni significa todo, ciencia tiene que ver con el saber o con el conocimiento. Dios cuenta con todo el conocimiento, no nada más de lo que nosotros consideramos como parte bíblica o simbólica, profética, sino inclusive con la misma ciencia. La ciencia del hombre, ¿de dónde proviene? ¿Quién es el que da también ese conocimiento? ¿Habrá una ciencia más elevada que la de Dios? ¿Habrá una sabiduría que pueda incluir todas estas cuestiones? Solo Dios, y Dios otorga al ser humano esta capacidad. Por eso dice aquí, Dios es el que ha puesto, dice aquí el versículo 1 del capítulo 36, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para que supiesen hacer toda la obra del servicio del santuario, todas las cosas que había mandado Jehová. Versículo 2. Y Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había dado Jehová sabiduría, y a todo hombre a quien su corazón le movió a llegarse a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos le traían aún ofrenda voluntaria cada mañana. Vinieron, por tanto, todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que es menester para la atención de hacer la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campo diciendo, ningún hombre ni mujer haga más obra para ofrecer para el santuario. Y así fue el pueblo impedido de ofrecer. Fíjense, hermanos, que cuando nos empezamos a organizar para algún objetivo en común, y más cuando este tiene que ver para la obra de Dios, sabemos que lo que hacemos para Dios, esto no se puede detener. Las cosas que se hacen para Dios logran su objetivo, porque ¿quién está con nosotros? ¿Quién va a disponer o quién va a ofrecer todos los medios para que esto pueda ser posible? Es Dios. Las personas solamente somos medios para lograr estos objetivos. No olvidemos que Dios nos muestra su poder, nos muestra su misericordia al ofrecernos toda esta gama de bendiciones y de conocimientos para poder ejecutar lo que Él mismo ha determinado. Así que estamos viendo aquí en la construcción del santuario que cuando era para la obra de Dios, el pueblo daba hasta de más. Inclusive llegó el punto en donde los que estaban en la obra le dijeron a Moisés, dile al pueblo que ya no traiga más, hay mucho, hay suficiente y aún nos va a sobrar. Ya no hay necesidad de que tengamos más recursos materiales. Y entonces Moisés hizo pregonar al pueblo que ya no se trajera más, que fueron impedidos ellos a seguir ofrendando, no porque sea malo el ofrendar, sino porque ya tenían en exceso. Dice el versículo 7, pues tenía material abundante para hacer toda obra y sobraba. Y todos los sabios de corazón, entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas, de lino torcido y de jacinto y de púrpura y carmesí, las cuales hicieron de obra prima con querubines. Así que dice, y todos los sabios de corazón, entre los que hacían la obra. Todos los sabios de corazón. Aquí está el poder de Dios manifestado a través de las personas.
Nosotros, como lo he comentado, solamente somos medios. Yo sé, hermanos, que en ocasiones cuando realizamos alguna actividad en conjunto, podríamos pensar que lo hacemos porque tenemos los medios, porque tenemos la capacidad, porque tenemos el conocimiento. Y bueno, es cierto que se pueden contar con todos esos elementos, pero si Dios no estuviera con nosotros, si Dios no nos hubiera ofrecido todo esto a lo que hice referencia, no podríamos ejecutar absolutamente nada. Eso lo debemos de recordar siempre. Todo lo que hacemos depende de nuestro Dios. Y más aún cuando son cosas que tienen que ver con la misma obra del Altísimo, Dios va enfrente de nosotros. Él nos va a proporcionar todos los elementos para que podamos concluir la obra que es para Él. Y no nada más la materia prima, sino también ese corazón sabio, esas virtudes, ese conocimiento que se requiere. Alguien podría decir, hermano, yo estudié arquitectura, yo estudié ingeniería, yo estudié alguna licenciatura, etcétera. Yo soy experto en esta área. Está muy bien. Eso es lo que Dios también ha determinado que cada uno de nosotros tenga, pero si se agrega el ingrediente especial, que es precisamente esa sabiduría que Dios nos puede otorgar, hermanos, las cosas se pueden realizar de la mejor manera. Hay que confiar en que Dios es el que también pone todos estos medios para nosotros. No significa con esto que yo, sin conocer de arquitectura, voy a hacer el mejor de los planos, sino lo que estamos diciendo es que Dios también va a obsequiarnos, va a ofrecernos virtudes para que lo que se nos plantee que vamos a hacer, lo podamos realizar con el mejor ánimo. Porque sí, se necesitan también conocimientos profesionales en algunas áreas para poder realizar la actividad. Por eso aquí se encargó a dos personas que eran expertos en este tipo de áreas, Bezalel y Aholiab, y dice, y todos los demás que tenían ese corazón dispuesto para servir a Dios. Alguien nos va a dirigir en la actividad y los demás, con esa disposición, lo vamos a poder ejecutar. Pero quiero que veamos aquí la interacción y la forma de trabajar entre todos con un mismo propósito. ¿Habrán logrado esta magna obra? Por supuesto que lo lograron. Y se estableció un santuario en el desierto. Y no fue la única obra que se hizo para Dios. Sabemos que mucho tiempo después, estamos hablando ya de los días del rey Salomón, al cual también se hizo referencia en nuestra escuela sabática. También sabemos, hermanos, que el rey Salomón realizó una obra magna. Dice la escritura que el que tenía la idea inicial fue el rey David. Y el rey David quería que esa casa que sería para Dios fuera magnífica por excelencia. Creo que en alguna ocasión ya hemos expresado esta temática, pero ahí también hubo un trabajo entre el pueblo para que se pudiera realizar la actividad, cada uno conforme al don que Dios había puesto en su mano. Dice ahora la escritura en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, me gustaría dirigir ahora la enseñanza en el siguiente sentido, porque vean, Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, que es muy conocido entre el mundo cristiano y nosotros, claro que lo conocemos a la perfección hasta de memoria, dice así, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Mejores son dos que uno. Uno podría hacer las cosas, una sola persona sí lo puede hacer, pero es mejor que sean dos, porque pueden tener mejor paga por ese trabajo. Pero también dice el versículo 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, mas hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra el uno, dos estarán contra él. Y cordón de tres dobleces, no presto, se rompe. Hemos ocupado la última frase de este versículo para hacer referencia a que no solamente están incluidas aquí dos personas, mejores son dos que uno, hablando de seres humanos, sino que ese cordón de tres dobleces, quien pone la siguiente parte, es el mismo Dios. Y hermanos, este tipo de temas no nada más se ven en la parte laboral, sino inclusive hasta en la parte amorosa. Damos nosotros este tipo de temas cuando existe un matrimonio, cuando se va a casar a alguien y decimos mejores son dos que uno, pero también menciona que cordón de tres dobleces no presto se rompe, dando aquí la injerencia de Dios en un matrimonio. Pero ahora
yo les decía que el tema de hoy no tenía que ver con la cuestión familiar, sino con el trabajo que nosotros hacemos en equipo. Y si ocupamos estos versículos, significa que también existe la injerencia de Dios en las labores que nosotros realicemos. El trabajo en equipo, por lo que estamos ahora estudiando, no solamente depende de los seres humanos, del compañerismo que existe entre las personas o de las actividades que nosotros realizamos físicamente, sino que también vamos a incluir en ese trabajo en equipo al mismo Dios, porque sin Dios no podríamos ejecutar ninguna de estas obras. Eso es a lo que queremos llegar en esta explicación. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, vamos a ver ahora lo que nos menciona esta carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 2 al 4. Dice así: cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Así que la misma Escritura nos enseña que nosotros debemos de trabajar de esta forma. Primero, de ser posible que sintamos lo mismo, que exista un mismo sentimiento para realizar cualquier acción. Dice, teniendo el mismo amor, unánimes. Unánimes. Esta palabra, si la separáramos, como lo dije en un principio, un ánimo, un solo ánimo, que tengamos el mismo deseo, que podamos tener ese mismo ánimo de hacer las cosas. Cuando no hay ánimo, es lo contrario, el desánimo. No tenemos las ganas de realizar alguna actividad. Pero cuando somos unánimes, que con un mismo ánimo vamos a trabajar todos juntos, esto puede ser mucho más benéfico. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Estas características son muy importantes cuando nosotros realicemos el trabajo en equipo. Nosotros no debemos de hacer algo por contienda, es decir, para estar viendo quién lo hace mejor o quién hace más, para estar compitiendo entre nosotros. Las cosas que hagamos no tenemos que hacerlas por competencia, y esto más que nada cuando también son las cosas de Dios. Imagínense que nosotros, cuando tengamos ese deseo y ese ánimo de realizar alguna obra de Dios, podría ser, por ejemplo, la construcción de alguna casa de oración, que empecemos a competir entre nosotros y digamos, esta casa de oración va a quedar mucho más bonita que la casa de oración de la otra localidad, o que esta casa de oración va a ser más grande y estamos comparando con otra localidad. Eso es incorrecto, hermanos. Dice aquí, nada lo debemos de hacer por contienda, para competir, y mucho menos por vanagloria, porque las cosas que hacemos, decíamos, aunque nosotros somos los medios, no lo hicimos por nuestras propias fuerzas, sino es Dios que mandó a su Espíritu para que pudiéramos realizar estas actividades. Sería entonces incorrecto decir, miren la casa de oración que yo he construido. Gracias a mí pudimos realizar esta obra. No, Dios puso el Espíritu en esa persona para que se pudiera dirigir los trabajos y las labores para culminar con esa hermosa edificación. Y así, hermanos, ante cualquier situación que se realice, siempre Dios pondrá los medios para que podamos realizar nuestras actividades. Entonces, importante este versículo, contundente. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, para que nosotros nos sintamos más, para que nosotros, en vez de humildad, seamos todo lo contrario. Y entonces hay frases coloquiales. Yo normalmente ocupo esta, que cuando alguien lo empieza a hacer por vanagloria y en vez de humildad empieza a existir soberbia, es como si fuera aquí una comparación. Una persona tantito se siente que está más despegada del suelo y ya se siente que está volando. Y decimos también en el lenguaje coloquial, los mexicanos, que alguien se sube a un ladrillo, y los ladrillos sabemos que pues son pequeños, alguien se sube a un ladrillo y ya se está mareando, como si ya se sintiera demasiado alto. No hagamos de esta manera. Las cosas que hacemos siempre debemos de reconocer que las hacemos gracias a nuestro Dios. Agradecerle a Dios por todo lo que nos da, porque nos dio la oportunidad de tener la materia prima, el recurso económico, el recurso de las personas, el recurso humano y el conocimiento para poder realizar cualquier actividad. Por eso dice aquí que lo hagamos siempre con humildad.
Y además nos menciona, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Y aquí, hermanos, me gustaría que nosotros pudiéramos hacer una reflexión, porque hemos sido instruidos y es correcto también saber que la salvación, voy a hablar ya de la parte espiritual de nuestras vidas, la salvación que Dios nos ofrece es personal. ¿Cuántas veces no hemos expresado esta frase? La salvación es personal. Ocupémonos cada quien por lo que ha de realizar y que guardemos los mandamientos de Dios de manera particular para poder salvarnos. Es cierto, hermanos, al final la salvación es personal, es individual, pero no debemos de olvidar que para que nosotros podamos lograr la salvación, de cierta manera necesitamos de las otras personas, porque no estamos en este mundo solos, no nos encontramos de manera independiente cada ser humano. Cada ser humano no se encuentra en una burbuja y todo lo que hace es solamente para él. Por eso dice aquí, no veas nada más lo tuyo, sino también debes de considerar a los demás. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo podemos nosotros demostrar el amor hacia nuestro prójimo si no existe el prójimo? Entonces, ya no nada más depende de nosotros, sino que vamos a incluir a otras personas. Muchos de los mandamientos de Dios están enfocados a la convivencia que tenemos cotidianamente con otras personas, sean o no sean nuestros hermanos en la fe. Ahí es donde debemos de demostrar las cosas, por eso necesitamos de más personas. Aquí el trabajo no debe de ser individual, por eso he titulado esta predicación como el trabajo en equipo y voy precisamente a compartirles esta presentación. Recuerden que es mi costumbre, cada quien tiene formas en ocasiones de exponer la palabra de Dios. A mí me gusta definir las palabras para que podamos tener un concepto mucho más cercano, atinado, acertado de lo que vamos a estudiar. Y entonces, trabajo en equipo, y aquí son dos palabras, la palabra trabajo y la palabra equipo. ¿Qué significa cada una de estas? Trabajo. Tiene muchas acepciones esta palabra, ustedes lo pueden buscar en el diccionario. Hay muchas acepciones, muchos significados para esta palabra, pero he elegido dos de ellos. Vean, trabajo puede entenderse como una ocupación retribuida, es decir, hay un pago de por medio cuando hablamos de un trabajo. Y por eso cuando nosotros decimos que el sábado no se debe de trabajar, es porque no debo de recibir una remuneración por alguna ocupación, pero también la palabra trabajo puede significar esto, cosa que es resultado de la actividad humana. Entonces vean cómo aquí la palabra trabajo está enfocada al ser humano. Lo que nosotros realizamos es una actividad y esto va a ser el resultado de esa actividad, hablando del trabajo. Entonces, las actividades humanas que realicemos, lo que trae como consecuencia o el resultado de esa actividad se le considera también un trabajo. Aquí no necesariamente se ha retribuido o no. Podríamos pensar, ¿por qué cuando Dios dice que el sábado no se ha de hacer obra? Vean, una actividad humana, en algún momento hubo una pregunta con respecto a una actividad, porque dice que algunos salieron a recolectar leña el día del sábado y se preguntaban, ¿qué haremos con estas personas? Eso es realizar alguna actividad. No es porque estén realizando una ocupación que va a ser retribuida, no es porque les van a pagar, pero eso también será una obra, eso también será un trabajo. Lo consultaron con Moisés y a su vez Moisés con Dios y al final se dijo, eso es un trabajo, se está haciendo un trabajo, esto no lo deberían de hacer en este día. Y aquí es simplemente el resultado de una actividad humana. Pero para los demás días que no son sábado, ahí sí podemos, hermanos, realizar muchas actividades. No todas estas significan que sean retribuidas, pero tiene un trabajo como tal. Es una obra la que realizamos, es una actividad que como seres humanos ofrecemos a Dios. Y esto también lo quiero mencionar por lo que ahorita estamos comentando, ya que muchas de las cosas que hacemos para la obra de Dios no tenemos una retribución por esa ocupación. Muchas de las cosas que hacemos decimos, no lleva un pago, pero las actividades que realizamos son para el servicio a Dios y también a su iglesia. Es cierto que nosotros como organización, a diferencia de muchas otras organizaciones religiosas, el trabajo que realizamos en su mayoría no es retribuido de manera económica. Eso lo sabemos, hermanos. Creo que
todos los que somos parte de esta iglesia sabemos lo que realizamos. Ni los congregantes, ni los que predicamos, tenemos una retribución económica por las actividades que hacemos. Esto siempre y cuando sea también para la obra de Dios. Y entonces cuando empezamos a ver qué es lo que hay que hacer, ahora los que pudieron realizar esta fiesta de las cabañas en las casas de oración, pues siempre después de la fiesta de las cabañas, como pusimos la enramada, como están los frutos, puede ser que las condiciones materiales de la casa de oración no hayan sido ahora las más adecuadas una vez que terminamos esta celebración, y algunos diríamos, vamos a pintar la iglesia. Bueno, es una actividad humana, pero no estamos diciendo, ¿y cuánto nos va a cobrar el hermano por pintar la iglesia? Vamos todos, ahí hacemos un trabajo en equipo para poder realizar esta actividad humana para la obra de Dios. No tenemos una retribución para ello, pero sí tenemos esa obra, esa actividad para la obra del Todopoderoso. Y la segunda palabra es equipo como tal. Y vean la definición: grupo de personas organizado para una investigación o servicio determinados. Entonces, cuando hablamos acerca de un equipo, no estamos hablando de una sola persona. Cuando hablamos de equipo, debe de ser un grupo de personas. Como ya la palabra equipo está hablando de una situación en plural, pues seguramente podríamos decir que mínimo 2 personas ya pueden formar un equipo, y de ahí puede ser mucho mayor. Ya hablamos de un grupo de personas, de preferencia organizado, como dice aquí nuestra definición, para realizar alguna investigación o también un servicio determinado. Si uniéramos la palabra trabajo y equipo, podríamos decir que el trabajo en equipo es el resultado de la actividad humana que se realiza en un grupo de personas organizada para realizar un servicio determinado. Bueno, es lo que yo ahorita estoy definiendo ocupando las dos definiciones, pero creo que nos queda muy claro que de lo que estamos hablando es de esto, del trabajo en equipo, que no puede ser de manera individual, tiene que ser en conjunto, y que debemos de trazarnos un objetivo muy claro. No siempre el trabajo en equipo va a ser remunerado o va a ser retribuido, pero eso sí, cuando hacemos las cosas que son para Dios, qué mejor retribución que la que Dios va a mandar por medio de sus bendiciones. Pensaríamos que no tenemos una retribución, pero Dios claro que nos va a retribuir todo el trabajo que hacemos para su obra. De hecho, dice la Escritura misma, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 58, seguramente recordaremos esta lectura. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Amén. Nosotros podemos realizar un trabajo en el Señor y este no es vano. Dios nos va a dar una retribución, ya sea en esta vida o nos esté guardando un grande galardón para el momento en el que hemos de resucitar y recibir todas esas bendiciones, vamos a decir, consolidadas en lo que nosotros sabemos que es la vida eterna. Pero sí hay una retribución para nosotros, no necesariamente material, pero Dios nos la concede. Ahora bien, aquí estamos viendo que el trabajo en el Señor, pero no siempre el trabajo en equipo que realizamos puede ser que esté enfocado a hacer el bien. Eso lo debemos de saber. Hay personas que se pueden reunir, puede haber un grupo de personas que realice alguna actividad, pero no siempre enfocándose a hacer el bien. La misma Escritura nos da un ejemplo de ello. Dice el libro de Génesis, en el capítulo 11, Génesis capítulo 11, desde el versículo 1. Recordaremos inmediatamente esta historia. Vean lo que dice aquí. Génesis 11:1. Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que, como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y fuéles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar,
y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Nosotros conocemos esta historia como la Torre de Babel, aunque ya estamos leyendo que no nada más estaban construyendo la torre, sino que estaban construyendo la ciudad y una torre que su cúspide, que la altura llegara hasta el cielo. Un objetivo que realmente no tenía un sentido de ser y que las personas de aquel entonces estaban trabajando en equipo, todos estaban obrando con un mismo objetivo, pero para hacer a lo mejor algo sin sentido o algo que no era conforme a la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué necesidad había de esto? Pero bueno, ellos querían hacer esto y seguramente en su corazón existía esa vanagloria. Hagámonos un nombre para que si fuéramos esparcidos, pues tengamos esa misma secuencia de lo de lo que queremos hacer, que no termine aquí esta obra. Y hermanos, fíjense cómo es que esto ha repercutido a lo largo de la historia, que cuando el corazón no es bueno, cuando el corazón no tiene esa sabiduría de Dios, entonces puede ser que hagamos cosas de manera incorrecta o sin sentido. Tengamos mucho cuidado con esto, porque hasta en nuestra misma organización puede ser que hagamos cosas que no son acertadas. Veamos cuál es el objetivo de lo que estamos realizando. Cuando nosotros vemos el resultado, si se logra, es porque Dios también está de nuestro lado. Eso también lo debemos de considerar. Cuando algo queda trunco o algo no se alcanza, como el caso del que estamos viendo aquí, se estaban organizando para hacer algo y quedó trunco porque Dios mismo dijo, esto no debe de ser así. Entonces, como personas, las actividades que hacemos en conjunto no siempre son buenas. Que nuestro pensar sea siempre buscando el beneficio de la iglesia, el beneficio no nada más propio, sino de los demás. Y eso nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Eso nos va a ayudar a que Dios siempre esté de nuestro lado y que cuando realicemos una obra pueda ser contundente, eficaz y con todos los medios que se requieren, ya sean económicos, materiales, humanos, porque Dios estará también con nosotros. Y como bien lo decíamos, nada hagamos por contienda o por vanagloria. Cuando existen estas situaciones negativas, seguramente lo que se está ejecutando no es conforme a la voluntad de Dios. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 2, regresemos a las cosas positivas. ¿Por qué es importante también mencionar lo negativo? Porque Dios mismo ha dicho, he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, el bien y el mal. Tenemos que saber las cosas positivas, pero también las negativas, para poder discernir entre una cosa y la otra. Y de esta manera, que nuestras decisiones sean siempre certeras y que ya se nos haya dicho qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En cualquiera de las situaciones que se nos presenten, debemos de conocer ambos lados para que, como les he comentado, podamos tomar siempre la mejor decisión. Hechos capítulo 2, en el versículo 44 y los siguientes versículos también dicen así. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos, como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Llega un momento en la historia de la humanidad en donde también la iglesia de Dios va a tener un auge, en donde la palabra de Dios y ese evangelio que traía el Maestro Jesús iba a ser expresado inicialmente en el mismo pueblo de Israel, pero también de manera posterior entre los gentiles, el cual ha llegado hasta nuestros días y la iglesia de Dios permanece hasta la actualidad y permanecerá hasta la venida de nuestro Señor Jesús, porque será el momento adecuado para que puedan realizarse esas bodas del Cordero. Lo que nosotros hemos considerado es esa unión entre el esposo y la esposa, el esposo siendo el Maestro Jesús y su esposa siendo la iglesia, para que puedan participar de todos los beneficios que Dios ha puesto. Pero entre tanto que llegamos hasta ese punto, también nosotros, desde el origen de nuestra iglesia, debemos de trabajar en ese mismo sentido. Unánimes, decíamos un mismo ánimo, y de preferencia
en cuanto sea posible, realizar cosas que sean comunes. Hay algo que nos une, hay algo que nos afianza. Es cierto que todos los grupos sociales siempre tienen un punto que los une. Hay situaciones en común que hacen que se acerquen. Habrá algún grupo social que tenga que ver con cuestiones deportivas. Si a todos les agrada el mismo deporte, pues se hace un equipo, se hace un grupo social que tienen la misma condición deportiva y entonces eso es lo que tienen en común. Habrá otras personas, por ejemplo, que tengan algún gusto actualmente hasta por alguna actividad recreativa o cuestiones inclusive de conocimiento humano. Vamos a hacer un grupo donde hablemos solamente de cuestiones administrativas, cuestiones de construcción, cuestiones de cocina, cuestiones de tantas cosas que puede haber. Y bueno, ahora con los medios electrónicos, infinidad de grupos hay en el Internet, donde hay grupos hasta a los que les gustan los mismos autos, alguna marca, o grupos, cuestiones de computación. Hermanos, hay infinidad de cosas por las plantas, por los animales, y ahorita podríamos definir muchas. El grupo en el que estamos, el equipo en el que estamos ahora jugando, se llama Iglesia de Dios. Y debemos de tener algo en común que nos acerque, que nos diga, nos sentimos parte de este equipo. Y lo que nos acerca, hermanos, lo que nos une, es la palabra de Dios y el evangelio de nuestro Maestro Jesús. La palabra de Dios es la que nos une, porque tenemos un mismo objetivo, tenemos una misma doctrina, un mismo pensar, y por eso nos invita la Escritura a que podamos sentir una misma cosa, para que entonces nuestro equipo, que es la iglesia, podamos avanzar de una forma ordenada, porque también dice la misma Escritura, hágase todo decentemente y en orden, pero también, hermanos, con objetivos muy claros. Porque ¿qué es lo que queremos alcanzar al final? ¿Cuál es la visión de nuestra iglesia? El que podamos alcanzar la salvación. Eso es cierto. Ese es el último paso. Pero entre tanto que alcanzamos ese último paso o ese objetivo primordial de la salvación como promesa que Dios nos ha dado, hay muchos puntos intermedios y que debemos de ocupar nuestro tiempo en trabajar para la obra de Dios, no olvidando tantas actividades, porque bien dice la Escritura en el Evangelio de Mateo. Vamos a ver lo que el mismo Maestro Jesús dijo. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. No os congojéis, no nos preocupemos, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester, lo necesitas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente. Siempre hago énfasis en esta palabra, porque cuando existe la palabra primeramente, es porque así como hay algo que está al principio, hay algo que le sigue. Hay cosas que están en segundo, en tercer, en cuarto lugar, muchas otras actividades que nosotros podemos hacer. Dios realmente no nos limita en las actividades, bueno, siempre y cuando estas tengan una connotación positiva. Es cierto, hermanos, que si alguien se dedica a hacer lo contrario a la sana doctrina, eso no lo deberíamos de hacer, no lo podemos poner en tercer o cuarto lugar. Una persona que se dedica a hacerle daño a otro, una persona que roba, que mata, que adultera, esas actividades no. Esas son las obras de la carne. Pero cuando hablamos de actividades en las cuales nosotros vamos a desempeñarnos, sean laboralmente, familiarmente, académicamente, entre otras, pues puede haber algunas actividades que nosotros realicemos, pero lo primero que tenemos que buscar siempre será la obra de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. Dios nos va a dar la posibilidad de poder realizar otras actividades en nuestra vida, pero que siempre y cuando nosotros pongamos en primer lugar a nuestro Dios. Y por eso, de eso se trata esta predicación y esta temática. Trabajar en equipo, pero buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás actividades también las vamos a poder realizar en su momento, pero no olvidando que Dios se encuentra inmerso en todas nuestras actividades. Él es parte fundamental de nuestras vidas.
no hagamos nada por contienda o por vanagloria, que se nos quede bien guardado ese concepto. Y que algunos podrían decir, hermano, para otras cosas somos muy expertos, porque alguien podría decir, yo soy muy experto hasta para mentir, soy tan buen mentiroso. Yo siempre pongo ese ejemplo que digo, una persona es tan buena que es mentirosa que hasta se cree sus propias mentiras. Entonces, para lo malo somos expertos. Espero que esto no aplique para todos, es solamente un ejemplo que estoy mencionando, porque hay cosas que hacemos o que hacíamos en nuestra vida pasada, porque muchos a lo mejor no éramos parte de la iglesia desde que nacimos, sino que se han practicado otras costumbres. Hay lugares, hay religiones en donde dicen, le corresponde a usted y a su familia darle de comer a todo el pueblo. Y hermanos, se esmera uno para tener la comida para tantas personas, para darle un servicio a los que viven en el mismo lugar, pero normalmente esto está organizado por situaciones u organizaciones religiosas que no es conforme a la voluntad de Dios, pero se han hecho tantas cosas. ¿Cuántas personas no sabemos que por honrar a un ídolo van hasta de rodillas hacia el lugar de su adoración? Nosotros a veces por realizar una oración de 4 o 5 minutos ya estamos sufriendo. Y otras personas para hacer cosas que no deberían de realizarse pueden soportar muchas cosas más. Nosotros para realizar alguna obra en nuestra iglesia, pues a veces hasta nos duele darle de comer a alguien más, cuando en su momento alguien a lo mejor no le dio de comer a alguien más, sino hasta todo el pueblo, personas que ni conocían. No estoy diciendo, lo repito, que esto aplique para todos. Es porque Dios también debe de expresarnos su voluntad y que nosotros no olvidemos lo que estamos haciendo. Hay un versículo que Dios manda por medio del apóstol Pablo y que en ocasiones nos tiene que hablar de esta manera. Este versículo comienza diciendo, humana cosa digo. Vean, aquí ya no va a hablar como si fuera un ejemplo espiritual, sino que nos va a poner un ejemplo humano, algo que puede pasar en nuestra vida cotidiana. Y esto se encuentra en la carta a los Romanos capítulo 6, y con esto daremos término a esta explicación. Vean lo que dice Romanos capítulo 6, en el versículo 19. Les dije que así comenzaba. Humana cosa digo. Vean cómo les voy a poner este ejemplo porque ya no sé cómo expresárselos. Por la flaqueza de vuestra carne. Y aquí va el ejemplo. Que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad. Vean lo que va a expresar aquí. Va a poner un ejemplo. Este es un símil. Así como para hacer las cosas que son negativas, así como para lo bueno, perdón, así como para lo malo. Tú eras muy efectivo, eras muy eficaz, porque dice aquí la escritura, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, ahí está la comparación, para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Por eso les pone este ejemplo, les voy a decir algo humano. Muchos venimos de los gentiles y para hacer otras cosas, cuando no conocían de la palabra de Dios, lo hacían con mucho ánimo, lo hacían con mucho esmero, pero ahora que ya se trata de hacer las cosas para la justicia de Dios, ahora no queremos. Tengan ese mismo esmero que ustedes tenían cuando hacían lo malo, ahora tengan ese mismo esmero, pero para hacer lo bueno. Vean cómo Dios nos tiene que hablar ahora de esta manera. Humana cosa digo, decía el apóstol Pablo. Tantas cosas que como personas a veces nos enfocamos para hacer el mal y hasta nos afanamos, damos nuestro tiempo, nuestra dedicación. Y cuando se trata de hacer el bien, poco hacemos. ¿Cuántas veces no nos dedicamos a criticar al otro, a ver los defectos de la persona, a ver de qué manera puede detenerse un beneficio, cuando deberíamos de hacer lo contrario, cuando deberíamos de saber cuánto tiempo estamos ocupando en servirle a Dios, en que las cosas sean positivas, en que podamos mejorar, en que podamos ofrecer un mejor servicio? A veces vemos todo de manera negativa. Y el ejemplo que siempre se pone, una hoja con un punto negro, siempre vemos el punto negro, pero no vemos que todo lo demás está blanco. Hermanos, busquemos hacer la voluntad de Dios. Trabajemos en equipo. Estamos en una misma organización. Estamos en una misma sociedad. Decíamos, algo nos une, tenemos intereses en común.
Y el interés en común es la salvación. Y todo por medio de la palabra de Dios y de la doctrina en la cual hemos sido instruidos, la cual nos hace sentir parte de un mismo cuerpo. Trabajemos juntos para que de esa manera, en conjunto, haciendo la voluntad de Dios, como iglesia, podamos ser personas aptas para recibir al Maestro Jesús y casarnos con Él, simbólicamente hablando, lógicamente. Pero hermanos, si nosotros ocupamos nuestro tiempo para hacer cosas que son ajenas a la sana doctrina, cosas que en vez de pensar en nuestro prójimo lo estamos perjudicando, ese no es el camino por el cual debemos de conducirnos. Que sea la palabra de Dios y el Todopoderoso por medio de su Espíritu el que siempre dirija nuestras vidas. Y así como en tiempo antiguo, Dios también se manifestó y puso su mano, puso sus bendiciones sobre el pueblo cuando se enfocaban a hacer el bien, ahora también nosotros disfrutemos de todas estas bendiciones que Dios ha derramado para nosotros. Es una bendición que a pesar de tantas dificultades, de tantas adversidades a las que nos hemos enfrentado en los últimos tiempos, nosotros sigamos perseverando en la palabra de Dios. Sigamos teniendo ese ánimo. Eso es parte de la bendición del Todopoderoso. Continuamos en este mismo sentido, trabajando juntos, sabiendo que todo lo que hacemos para la obra de Dios no es en vano. Amados hermanos, mi deseo es que el Señor los bendiga y paz a vosotros.